cada uno de ustedes, con todos los presentes el día de hoy en este examen profesional. Y bueno, el título de mi trabajo, que es el de El origen y la reconstrucción del mito guadalupano como medio del control social novohispano, fue asesorado por la doctora Virginia Ávila García, a la cual yo le agradezco mucho todo su aporte, todos sus consejos, toda su experiencia prácticamente. Bueno, el jurado que me acompaña el día de hoy, está la doctora Virginia Ávila, que bueno, va a estar como presidenta de este examen, el doctor Elio Masferrer Can, que le tengo una admiración muy grande porque he visto su trabajo, he visto su investigación y es una persona que tiene un amplio conocimiento y un amplio recorrido en este sentido. A la doctora Paola Virginia Suárez, quien fue mi maestra en la licenciatura y prácticamente con ella di los cimientos de este trabajo de investigación. Le agradezco bastante por todos esos días y meses con los cuales trabajamos. La doctora Mariana Molina Fuentes, quien se encuentra aquí con nosotros, quien también sus aportes fueron bastante significativos para mi trabajo. Y bueno, su experiencia también es muy amplia en el campo de la religión, sociología. Le agradezco mucho al doctor Armando Pavón Romero, que bueno, desafortunadamente no se encuentra con nosotros, pero es un notable investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y también sus aportes fueron bastante significativos e importantes para mi trabajo. Bueno, voy a iniciar con esta pregunta que, bueno, creo que la mayoría de muchas personas pues se han hecho a través del tiempo, ¿no? ¿Apareció o no la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac? Es importante que tengamos en cuenta que la Virgen de Guadalupe existe, o sea, existe como un fenómeno social, existe como un fenómeno cultural, y como tal debemos de entender que todo lo que conlleva a la tradición eclesiástica mexicana está en función en gran parte de la Virgen de Guadalupe. ¿Esto a qué me llevó? Esto me llevó a que me diera cuenta que existen bastantes interpretaciones de la Virgen de Guadalupe. Bastantes trabajos, es un fenómeno bastante estudiado por muchas personas. Y esto, bueno, me llevó a ver que hay dos tipos de posturas, las cuales bueno, me fueron orillando a distintas vertientes. Por un lado están los aparicionistas, entre los cuales se encuentra Fidel de Jesús Chauvet, Ernest Burrus y Richard Neville. Y por el otro lado están los críticos, que los críticos pueden o no pueden creer en la aparición de la Virgen, pero los críticos siempre van a hacer una crítica y van a dudar de los documentos históricos que hablen del relato tradicional de la aparición. Es decir, es una postura más crítica en cuanto al fenómeno guadalupano. Y entre ellos tengo algunos como Miguel León Portilla, Gisela Bovesar, David Rading, Edmundo Gorman, Rodrigo Martínez Barax, James Lockhart, Stanford Paul y Jacques Lafay. Poco a poco mi estado de la cuestión se fue construyendo ampliamente y bueno, yo poco a poco fui viendo que Edmundo Gorman hizo un trabajo bastante crítico sobre el origen de la Virgen de Guadalupe en su trabajo de Destierro de Sombras, y bueno, de ahí fue donde empezó mi inspiración como tal, empezar a criticar, a cuestionar el fenómeno guadalupano desde esa postura. Si ustedes, bueno, observan, tenemos aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac y bueno, la tradición de Juan Diego. Entonces, mi estado de la cuestión, y a partir de aquí, fue un proceso prácticamente de 3 años, en el cual yo estuve analizando fuentes, leyendo, documentándome, y lo primero que hice fue leer sobre la Virgen de Guadalupe, los trabajos en torno a la Virgen de Guadalupe, fue lo primero que hice, y esto poco a poco me fue llevando a distintas ramas. Una de ellas va a ser los discursos escritos o simbólicos, es decir, la parte de la iconografía, la parte escrita, los textos que están hablando sobre el relato de las apariciones. Llegué a leer algunas cuestiones sobre qué pasó con estos relatos, los evangelios guadalupanos, etcétera, etcétera. Por otro lado, me metí a la cuestión del contexto histórico, social y cultural novohispano de 1521 al siglo XVII. Porque bueno, como historiadores nosotros tenemos que acotar temporalidades.
para poder hacer un estudio. Y mi temporalidad de estudio fue de 1521 hasta el siglo XVII. Más adelante explicaré por qué. Después de esto, me metí a lo que es la institución religiosa católica y a los grupos sociales novohispanos. La institución religiosa católica, que bueno, como todos sabemos en la época moderna, pues era uno de los organismos rectores de diversas sociedades alrededor, bueno, Europa y América principalmente, y los grupos sociales novohispanos, en donde me enfoqué principalmente en dos sectores. Uno de ellos van a ser los indígenas y otro de ellos van a ser los criollos. Los indígenas como aquellos a los que se pretendía evangelizar, y por el otro lado los criollos, quienes, como lo comentamos en algún momento, van a estar políticamente marginados y que ellos van a empezar a construir poco a poco un sentimiento de identidad y pertenencia. Todo esto, poco a poco en el estadio de la cuestión lo fui correlacionando, tanto los criollos y los indígenas como con los discursos, y por otro lado, con la institución religiosa católica. Entonces ese fue mi estado de la cuestión, qué es lo que yo investigué. A partir de ello me planteé un objetivo, que el objetivo es el siguiente. Número 1, explicar. ¿Qué es lo que voy a explicar? Inciso A, el papel de la institución iglesia, la conquista espiritual. Mi objetivo fue hablar de la institución iglesia, cómo esta fue un factor determinante para la construcción de las sociedades, en este caso en mi espacio histórico de la Nueva España. Inciso B, control y cohesión social por parte de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia construyó mecanismos de control y cohesión social en territorio novohispano? Inciso C, los discursos escritos para dar sostén a la institución religiosa y promover una cosmovisión de la realidad. Que bueno, como institución eclesiástica, uno de los objetivos principales pues es construir una cosmovisión a partir de la fe, la tradición y el culto. Pero estos discursos también, ¿qué es lo que promueven? Inciso D, valores éticos y morales. Es decir, construir en la sociedad en cuestión valores éticos y morales para que tenga un actuar social e inclusive un actuar político. E inciso E, todo esto me llevó a hablar específicamente de la Virgen de Guadalupe, tanto en su origen como en su reconstrucción, que para mi punto personal y lo que yo abordo en este trabajo, la reconstrucción del mito guadalupano se da al momento que surgen los dos primeros evangelios guadalupanos, en 1648 y 1649. ¿Por qué? Bueno, mi justificación, ¿en qué consiste? De entrada, bueno, desde chico me he cuestionado el papel de la religión. Siempre he sido una persona que ha dudado de ciertas cosas y actuales religiosos, no solamente del catolicismo, ¿no?, sino de las religiones a nivel mundial. Y bueno, centrándome en mi trabajo de investigación, pues la Virgen de Guadalupe es un culto católico, entonces me centré específicamente en la religión católica, y mi espacio histórico, como lo pongo ahí, es México, específicamente el Valle de México, en donde da origen este culto. Otra cuestión que a mí realmente me ha generado mucha inquietud durante mucho tiempo es ver esas peregrinaciones que hay hacia la basílica. Desde que era yo niño, observaba miles y miles de personas que hablaban de ir a la basílica, miles de personas en las autopistas bloqueándolas, y entonces a mí me generaba bastante inquietud saber, pero ¿por qué una virgen, sabiendo que hay muchas vírgenes, genera esa gran aglomeración de gente, y por qué millones y millones de personas acuden al Tepeyac? Esa fue una de mis principales justificaciones. Siempre me ha llamado mucho la atención la Virgen de Guadalupe en ese sentido. Y bueno, tuve visitas a la basílica para tratar de empaparme de esa cuestión del culto, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de poder asistir, observar a las personas y ver que, bueno, en pleno siglo XXI hay personas que todavía tienen un fervor muy grande por la Virgen de Guadalupe. Metodología de trabajo. Bueno, una vez que yo ya tengo un objetivo y una vez que sé qué es lo que quiero estudiar, que es a la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista institucional, ¿cuáles fueron las herramientas metodológicas con las cuales yo trabajé? Número 1,
utilicé la cuestión histórico-filosófica de Michel Foucault. Que bueno, la postura histórico-filosófica de Foucault habla en torno a los discursos de poder, habla en torno del papel de las instituciones para la construcción de control social. Ese fue mi primer punto con el cual partí. Y eso me fue llevando a investigaciones de corrientes historiográficas. Y me encontré con una que es la confesionalización. Esta confesionalización es una corriente historiográfica alemana, la cual analiza a la Edad Moderna a partir de la correlación de las instituciones religiosas, sociales y administrativas. Esta corriente historiográfica habla de la dialéctica que hay entre estas instituciones para la construcción de la sociedad. Número 3, hablé del control social. Utilicé las definiciones de control social para poder hablar del papel de la Iglesia y qué tipo de institución en función del control social es. Número 4, el concepto del humanismo, que va a ser bastante importante para la reconstrucción de la Virgen de Guadalupe, porque sabemos que estamos en una época moderna donde hay una transición de lo medieval a lo moderno. Y número 5, el barroco novohispano, que como sabemos es una corriente intelectual, una corriente artística, la cual repercutió en el pensamiento y cosmovisión de las sociedades donde surgieron distintos tipos de barrocos. Y en este caso, bueno, me centro en el barroco novohispano del Valle de México, y principalmente sobre los criollos. Fuentes. Bueno, las fuentes que yo trabajé fueron muchas. Sin embargo, bueno, especifiqué y traté como de hacer una categorización de ver cuáles son las fuentes que a mí me pueden servir para poder entender al culto guadalupano desde el punto de vista institucional. Primero que nada, analicé el Nican Mopogua, que es el texto que, bueno, hipotéticamente es de Antonio Valeriano. Todavía hay estudios sobre el autor del texto. En mi trabajo yo manejo que es él. Inciso B, el trabajo de Miguel Sánchez, al cual considero el primer evangelio guadalupano, que va a ser vital para la justificación teológica de la Virgen de Guadalupe. Inciso C, el Huaytlamapuzoltica, que fue escrito por Luis Lazo de la Vega un año después del libro de Miguel Sánchez, el cual también va a ser una justificación histórica, pero va a ir dirigida a los indígenas. Mientras que el libro de Sánchez va dirigido a los criollos, y bueno, a los peninsulares, el Huaytlamapuzoltica va dirigido a los indígenas. ¿Por qué? Porque todavía en el siglo XVII el culto guadalupano era un culto en el sentido, bueno, yo lo llamo bifurcado, porque los indígenas todavía ocultamente adoraban a Tonantzin. Inciso D, los concilios provinciales mexicanos, que van a ser determinantes para la construcción del marco jurídico eclesiástico. Inciso E, las investigaciones de diversos autores sobre la Virgen de Guadalupe, entre ellos libros, artículos, internet, bueno, ahí me faltó poner conferencias, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Inciso F, investigaciones e interpretaciones de diversos autores sobre el contexto histórico novohispano, y también italiano y español, porque decisiones que ocurrían en Roma y en España pues van a ser determinantes para el camino del culto guadalupano. Conceptos, definiciones y sujetos históricos. Algunos sujetos históricos son relevantes para entender cómo la sociedad interpretaba a la Virgen de Guadalupe, e inclusive el Nican Mopogua y los textos que trabajé podrían ser sujeto y objeto al mismo tiempo. Y inciso H, textos alusivos a la Virgen de Guadalupe, textos en cuestión de sermones o historias, pensamientos de las personas sobre la Virgen, trabajos antropológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi capitulado. Todo este trabajo me llevó un aproximado de 2 años de escribir, y al final obtuve 5 capítulos, los cuales, bueno, tratan de ir en orden cronológico, hablando sobre el culto, bueno, en este caso la Virgen de Guadalupe. Y bueno, mi capítulo 1 habla de los antecedentes. Los antecedentes desde la cosmovisión indígena y cristiana. En este capítulo hablo de que no existía un culto guadalupano en el año de 1531, sino que los franciscanos se habían establecido en esta región y trataban de erradicar las creencias indígenas. Y esto fue un proceso de varias décadas que inclusive llegó a ser de siglos. Entonces hablo de los antecedentes, tanto de la cosmovisión indígena, que eran los cultos mesoamericanos,
y el culto a la Virgen María, que fue una estrategia de las órdenes mendicantes para tratar de acercar al cristianismo a los indígenas. El capítulo 2 habla como tal del origen de la Virgen de Guadalupe como un mecanismo de control político, económico y social, y aquí hablo de ese conflicto entre el clero regular y secular, que este conflicto va a ser indispensable porque va a llegar el clero secular y va a colocar estrategias, va a llegar con otro aparato jurídico, en primera instancia para fortalecer la fe católica y también para contribuir económicamente con la corona española, la cual en la cuestión de las arcas reales estaba teniendo problemas porque las órdenes mendicantes no contribuían con aporte económico en este sentido. Entonces ahí es donde yo hablo de que la Virgen de Guadalupe, aparte de ser un mecanismo de fe y de catolicismo como tal, pues también fue una manera de controlar a la sociedad para obtener determinados intereses particulares y personales. El capítulo 3 habla del Micán Mocogua, que es el texto que habla de las 4 apariciones a Juan Diego y una al tío Juan Bernardino. Este capítulo es bastante hipotético porque no hay fuentes confiables que puedan decirnos qué es lo que sucedió o quién creó el Micán Mocogua. Aquí me meto en una serie de hipótesis con base en el análisis que hice y doy una explicación de dónde pudo surgir el Micán Mocogua y el por qué, haciendo un análisis literario, lingüístico y hablando del posible paradero del Micán Mocogua hacia el siglo XVII. Mi capítulo 4 habla de los 2 concilios provinciales, el segundo y el tercero, que son los que van a dar un sostén jurídico a la Iglesia Católica y van a correlacionarse con la corona para construir no solamente esta cuestión de la evangelización, sino inclusive para poder unificar a los indígenas en congregaciones, cofradías, mayordomías, etcétera, etcétera, porque una de las intenciones tanto de la corona como de la Iglesia era crear pueblos donde los indígenas produjeran inclusive económicamente y no estuvieran dispersos. Este capítulo es más que nada una especie de correlación de por qué se fue construyendo la iglesia mexicana a partir de estos concilios, y meto en este capítulo la aparición de los jesuitas, que los jesuitas van a ser importantísimos hacia el siglo XVII y XVIII en la cuestión de la identidad y el enaltecimiento criollo. Y a partir de ello hablo del capítulo 5, que es la reconstrucción del mito guadalupano a partir de los 2 primeros evangelios. Aquí hablo del texto de Miguel Sánchez, hablo del texto de Luis Lazo de la Vega y hablo de que estos 2 textos van a reconstruir el fenómeno guadalupano porque aquí ya se va a meter esta cuestión de la identidad criolla. Es decir, en este capítulo 5 hablo de que la Virgen de Guadalupe obtuvo una justificación teológica más fuerte y pasó de ser un culto local a un culto de mayor alcance a partir del pensamiento criollo que le va a dar una mayor fuerza. Bueno, a partir de todo este trabajo, ¿qué conclusiones son las que obtuve? Bueno, son muchas conclusiones y fue un trabajo bastante metódico en el sentido de tratar de que mi subjetividad no me llevara a tratar de dar conclusiones que fueran sin sentido. Traté de hacer un análisis bastante meticuloso de la situación. Y bueno, llegué a estas conclusiones a partir de 3 vías. Número 1, el mito guadalupano surgió para fortalecer y expandir la fe católica. Que bueno, la mayoría de los trabajos hablan de eso, ¿no? El mito guadalupano, la Virgen de Guadalupe, la fe católica, la iglesia novohispana y mexicana. Inciso B, fortalecer a la institución iglesia, la cual, bueno, a partir del Concilio de Trento, a partir del Real Patronato, va a adquirir mayor fuerza, y es ahí donde llegamos a la mitad del siglo XVI y viene este cambio abrupto donde las órdenes regulares van a perder fuerza. Inciso C, construir un mecanismo de control y cohesión social de la población novohispana. En primera instancia, la Virgen de Guadalupe va a tratar de homogeneizar un culto mariano, tratar de que los indígenas se inserten al orbe cristiano. Posteriormente, construir una especie de valores, o más bien a valores éticos y morales, en función de la Iglesia católica, del catolicismo.
ese mecanismo de control y cohesión social es de lo que hablo un poco o hablo mucho en mi trabajo y cómo este fue construyéndose. Inciso D, ser un medio para la satisfacción de intereses institucionales, en este caso la iglesia y el gobierno, y particulares, clérigos, funcionarios, etc. Independientemente de la fe, independientemente de lo que creamos, también hay intereses que cumplir materiales. Y también el hecho de colocar una imagen en un lugar de culto como el Tepeyac, pues iba a traer intereses materiales, ¿no? Construcción de iglesias, construcción de templos, obtención de diezmos, ¿para qué? Para poder llenar las arcas reales inclusive, o para la construcción de estos. Luego, el mito guadalupano se reconstruyó debido a la identidad criolla y el barroco novohispano, y por ello se convirtió en un símbolo de identidad, que es donde yo hablo en mi trabajo de que se debe de construir un posterior trabajo para ver los efectos de esta coyuntura de los dos evangelios guadalupanos y ver cómo el culto guadalupano fue homogenizándose en la Nueva España. Y eso, bueno, se homogeneizó el culto a través del tiempo. Y por mi parte, esta sería mi presentación de mi trabajo.